Hola, hola a todos. Espero que se encuentren muy bien. Quiero recordarles que pueden dejar un comentario, suscribirse al canal y darle me gusta a este video. Eso me motivaría muchísimo para seguir creando este tipo de contenido. También les recuerdo que pueden unirse al canal Nivel REM para obtener adelantos de los siguientes videos, antes de que se publiquen. Y antes de iniciar, quiero mandar un gran saludo a todas las personas que son miembros de Nivel REM. Gracias por su apoyo. Saludos especiales a Aludos a Cuauhtémoc por 100%, Elezar Aguirre, Francis, El Master, Christopher Ramírez, Andrei Buenos Aires, Churrumais Loquillo, Plot Armor, Richie, Arturo Vázquez, Alejandro Kun y RLS. Muchas gracias por su apoyo. Les recuerdo que también tengo Patreon por si quieren apoyarme aún más y obtener contenido exclusivo. Ahora sí, sin más, Naruto. ¡Empecemos! Despierto en un lugar que no reconozco. Un espejo refleja un rostro que no soy. Mi mente es un lienzo en blanco roto. Las voces me llaman pero no sé quién soy. Los caminos de este pueblo desconocidos, los saludos se pierden en mi confusión. Un pasado que nunca he vivido, una sombra que se oculta en mi interior. Más allá del olvido, donde los recuerdos se pierden en el frío. Un nombre que no siento mío. ¿Quién soy yo? ¿Qué he sido? Capítulo 5. Unidos por la determinación, el peso de los secretos del clan y la esperanza de un futuro. La residencia del clan Senju era un símbolo de elegancia, poder y tradición. Ubicada en una colina que dominaba una de las zonas más exclusivas de Konoha, la casa tenía un aire imponente, como si vigilara cuidadosamente cada rincón del pueblo. Construida enteramente con el mokuton moldeado por el legendario Hachirama Senju, cada tablón de madera parecía pulsar con la vida de los árboles de los que había nacido, imbuido con una vitalidad especial. La estructura se alzaba en 3 pisos, y su diseño reflejaba tanto la funcionalidad shinobi como la sofisticación de un linaje aristocrático. La primera planta era un espacio diseñado para recibir y para vivir. La sala principal era amplia, con techos altos que daban una sensación de grandeza. Las paredes, revestidas de madera oscura, estaban adornadas con pergaminos que contenían poemas escritos por Mito Uzumaki, junto con retratos de los líderes pasados del clan. Una gran alfombra verde cubría la mayor parte del suelo, amortiguando los pasos y proporcionando calidez. En el centro de la sala había un sofá en forma de L, tapizado en un tono beige suave, rodeado de cojines decorativos en tonos tierra y verde esmeralda. Frente al sofá, una mesa baja de madera tallada con motivos de hojas y ramas servía como punto focal del espacio. En un rincón, la chimenea, construida en piedra y decorada con relieves de flores, permanecía apagada, pero su presencia dominaba la atmósfera de la sala. A un lado, una vitrina mostraba con orgullo vajillas de porcelana antigua, cada pieza decorada con intrincados patrones florales. Cerca de la entrada, un perchero de madera tallada estaba repleto de sombrillas y abrigos, evidencia de que el hogar no era solo una reliquia, sino un espacio vivo. La cocina era una mezcla perfecta de modernidad y tradición. El diseño abierto permitía que la luz natural bañara el espacio a través de grandes ventanas con cortinas blancas que ondeaban suavemente con la brisa. Una gran isla de mármol blanco dominaba el centro, rodeada de taburetes de madera oscura. Encima de la isla, lámparas colgantes con detalles en bronce ofrecían una iluminación cálida. Las estanterías estaban llenas de utensilios de cocina, muchos de ellos heredados, y las paredes estaban adornadas con pequeños cuadros que representaban paisajes pintados a mano, probablemente por algún miembro del clan. El comedor, conectado a la cocina por un arco sin puerta, era más formal. Una mesa rectangular de madera maciza ocupaba el centro, rodeada de sillas tapizadas con tela beige.
Sobre la mesa colgaba un candelabro de hierro forjado, sus velas listas para ser encendidas en ocasiones especiales. En una esquina, un aparador contenía servilletas bordadas y cubiertos de plata. Las paredes del comedor estaban decoradas con retratos de reuniones pasadas del clan, capturando momentos de celebración y unidad. En el segundo piso se encontraban las habitaciones. La de Tsunade era la más grande, situada al final del pasillo. Su espacio reflejaba su dualidad como mujer de ciencia y guerrera. Una gran cama de madera oscura ocupaba el centro de la habitación, cubierta con un edredón blanco bordado con motivos florales dorados. En una esquina, un escritorio estaba abarrotado de libros médicos, pergaminos y herramientas de escritura. Frente a la cama, un gran armario con puertas de espejo reflejaba la luz que entraba por las ventanas, haciendo que el espacio pareciera aún más grande. La habitación de Reina, por su parte, era un reflejo de su personalidad. Las paredes estaban pintadas en un suave tono lila, decoradas con marcos que contenían fotografías y pequeños tapices bordados. Una cama de tamaño mediano con un dosel de gasa blanca ocupaba el centro, cubierta con un edredón en tonos pastel. En un estante al lado de la cama, varias fotografías estaban dispuestas cuidadosamente. Una mostraba a Reina abrazando a Tsunade durante un festival, ambas sonriendo con alegría. Otra capturaba a Shizune y Reina compartiendo un momento de complicidad, y la más prominente mostraba a Reina junto a Goku en un festival. En esta última, Reina llevaba un kimono blanco con detalles lilas, mientras que Goku vestía un kimono rojo con detalles dorados. El armario de Reina, situado en una de las esquinas de su habitación, era más que un simple espacio para guardar ropa, era un archivo de momentos y recuerdos encapsulados. Cada prenda colgaba con un orden impecable, agrupada por colores y estilos. Los kimonos estaban alineados en un extremo, con colores que iban desde el vibrante carmesí hasta el delicado azul celeste, todos decorados con intrincados patrones bordados a mano. Algunos de ellos habían sido regalos de su madre o de Shizune, mientras que otros los había elegido ella misma para ocasiones especiales. En el lado opuesto, se encontraba su ropa más informal, camisetas sencillas, pantalones cómodos y chaquetas prácticas para sus entrenamientos diarios. La variedad reflejaba tanto su lado femenino como su faceta de kunoichi. En la parte inferior del armario, varias cajas etiquetadas con una caligrafía elegante contenían objetos de valor emocional. Había una caja dedicada exclusivamente a cartas, la mayoría de ellas escritas por sus seres queridos, incluidas algunas de Goku. Recordó cómo solía esperar con impaciencia sus misivas, cada una llena de palabras cálidas que lograban iluminar incluso los días más oscuros. En otra caja había pequeños obsequios, como pulseras tejidas, amuletos de buena suerte y flores prensadas que había guardado de paseos y festivales compartidos. La última caja era la más significativa. En ella descansaban fotografías antiguas, algunas algo desgastadas por el tiempo, pero cada una capturaba un instante que Reina atesoraba profundamente. Encima del armario, una pequeña colección de libros estaba perfectamente alineada. Había novelas románticas con páginas marcadas, que le gustaba releer en noches tranquilas, y textos más prácticos sobre estrategias y técnicas shinobi. Cada vez que necesitaba despejar su mente o buscar inspiración, esos libros eran su refugio. La habitación estaba diseñada para ser un espacio de paz y comodidad. La gran ventana que ocupaba casi toda una pared permitía una vista clara del jardín trasero. Durante el día, la luz natural llenaba la habitación con un resplandor cálido, mientras que por la noche, la luna iluminaba suavemente las sombras de los árboles altos y el pequeño estanque que adornaba el jardín. En las noches más tranquilas, Reina solía sentarse en el alféizar de la ventana con una taza de té caliente en las manos, observando las estrellas y permitiendo que sus pensamientos divagaran. Ese rincón era su refugio personal, un lugar donde podía encontrar consuelo en la serenidad de la naturaleza. El tercer piso de la casa era un espacio igualmente impresionante, aunque menos utilizado. La oficina de Tsunade ocupaba un lugar central, diseñada tanto para la funcionalidad como para la imponencia. Las paredes estaban cubiertas por estanterías abarrotadas de libros, pergaminos y documentos médicos, muchos de ellos escritos a mano por generaciones anteriores. El escritorio de Tsunade era una obra maestra de madera maciza, con detalles tallados que narraban historias antiguas del clan Senju. La superficie del escritorio estaba desordenada, como siempre,
pergaminos abiertos, frascos de tinta, notas dispersas y pequeños objetos personales que revelaban la personalidad de Tsunade. La biblioteca personal, adyacente a la oficina, era un lugar de tranquilidad absoluta. Los estantes se elevaban hasta el techo, cargados con libros de todas las épocas y temas. Una escalera móvil de madera permitía alcanzar los estantes más altos. La iluminación provenía de lámparas de pie con pantallas de tela decorada, que proyectaban una luz cálida y acogedora. 2 sillones mullidos estaban colocados junto a una mesita baja, donde siempre había una taza de té o café. Ese espacio era un santuario para el conocimiento acumulado durante generaciones, un recordatorio de las raíces del clan. Sin embargo, el verdadero corazón de los secretos de la casa se encontraba en el subterráneo, la biblioteca secreta de Mito Uzumaki. Para acceder a ella, era necesario activar un sello oculto en el suelo del salón principal. Una vez dentro, el aire parecía cambiar, cargado de una energía casi palpable. Las paredes estaban cubiertas de pergaminos antiguos, muchos escritos en el complejo lenguaje de los Uzumaki. Era un espacio protegido por barreras que solo aquellos con sangre Senjuo Uzumaki podían atravesar. Aquí se guardaban los secretos más profundos de los clanes, desde técnicas prohibidas hasta conocimientos ancestrales sobre el chakra y la naturaleza misma de la existencia. Mientras tanto, en la habitación de Reina, el sonido constante del agua llenaba el aire, creando un ambiente de relajación. Bajo el chorro de agua caliente, Reina cerró los ojos, permitiendo que las gotas recorrieran su cuerpo, llevándose consigo parte de la tensión acumulada. Sin embargo, su mente no encontraba paz. Recordaba con claridad las preguntas que Goku le había hecho, cada una cargada de una mezcla de curiosidad y dolor. Su corazón latía con fuerza mientras apretaba el pecho con una mano, como si intentara calmarlo. No sé si hice lo correcto, murmuró para sí misma, mientras el agua continuaba cayendo. Las gotas se mezclaban con las lágrimas que comenzaban a formarse en sus ojos, aunque éstas se perdían rápidamente en el flujo. ¿Fui demasiado lejos al responderle? Tal vez debería haber seguido el consejo de mi madre y mantenerme al margen. Pero cuando él me miró así, con tanta necesidad, no pude evitarlo. Dejó que el agua cubriera su rostro por unos segundos más antes de girar las llaves para cerrarla. El silencio que siguió fue casi ensordecedor, acentuando los ecos de sus pensamientos. Envolviéndose en una bata blanca, tomó una toalla para secarse el cabello y salió del baño. Al caminar hacia su habitación, cada paso resonaba en el suelo de madera, un recordatorio de lo solitaria que se sentía. Se dirigió hacia su cama, pero algo llamó su atención. Sobre la mesita de noche, la fotografía enmarcada parecía brillar bajo la tenue luz de la lámpara. Reina se detuvo, incapaz de ignorar la atracción que sentía hacia esa imagen. Tomó el marco con cuidado, como si fuera un objeto frágil. Sentándose en el borde de la cama, sus ojos se fijaron en los rostros sonrientes de la imagen. La fotografía capturaba un momento que parecía tan lejano y, al mismo tiempo, tan cercano a su corazón. Goku, con su sonrisa despreocupada y ese kimono rojo con detalles dorados que resaltaban su aura magnética, estaba abrazándola con una confianza que en ese entonces le parecía inquebrantable. Reina, a su lado, vestía un elegante kimono blanco con detalles lilas, un contraste perfecto con el atuendo de Goku. En la imagen, su rostro irradiaba felicidad, esa clase de felicidad que nace de la simple compañía de alguien a quien amas profundamente. Mientras observaba la foto, su dedo anular trazó con suavidad la figura de Goku. Cada detalle del rostro de él en la imagen parecía más vívido que nunca, su expresión relajada, sus ojos oscuros que parecían esconder un mundo de emociones y ese pequeño mechón rebelde que siempre caía sobre su frente. Recordaba claramente el día que habían tomado esa fotografía, un festival lleno de luces, música y la calidez del pueblo unido para celebrar la derrota del Kyuubi. Fue una noche especial, y no solo por la festividad. Fue la noche en que Goku le confesó por primera vez que soñaba con un futuro a su lado. Esa fue una noche perfecta, murmuró Reina en voz baja, como si las paredes de su habitación pudieran guardar sus palabras. Todo parecía tan sencillo, tan claro. Tú y yo, juntos, riéndonos de tonterías y hablando de planes que ahora se sienten como sueños lejanos. Reina apretó la fotografía contra su pecho, cerrando los ojos mientras las lágrimas caían libremente.
Su corazón se llenó de una mezcla de melancolía y anhelo, una sensación que no podía explicar completamente. A veces, sentía que las palabras eran insuficientes para expresar lo que Goku significaba para ella. Era como si él fuera una parte de su propia esencia, una conexión tan profunda que incluso en su ausencia lograba definir quién era. «Te extraño tanto, Goku», susurró, sintiendo como su voz se quebraba bajo el peso de sus emociones. «Te extraño de una forma que duele, que quema. Y lo peor es que estás aquí, pero al mismo tiempo, no estás. No eres el Goku que recuerdo, y cada día me pregunto si alguna vez volverás a hacerlo». Reina se recostó lentamente en su cama, sosteniendo la fotografía como si fuera un talismán. Sus pensamientos se sumergieron en recuerdos más profundos. Recordó cómo Goku solía sorprenderla con pequeños gestos de cariño, flores que recogía durante sus entrenamientos, notas escritas apresuradamente que dejaba en su ventana o las veces que insistía en acompañarla a casa, incluso cuando sabía que ella podía cuidarse sola. Siempre decías que yo era fuerte, que no necesitaba a nadie. Pero tú siempre estabas ahí, apoyándome de todas formas, ¿y ahora qué? ¿Cómo se supone que sea fuerte cuando siento que estoy perdiéndote, poco a poco? Su voz era apenas un susurro, pero estaba cargada de dolor. Sé que debería ser paciente, pero cada día que pasa siento que estoy fallando más. No puedo protegerte, no puedo devolverte lo que hemos perdido. El silencio de la habitación solo hacía que sus pensamientos resonaran más fuerte en su mente. Se sentía atrapada en un ciclo interminable de esperanza y desesperación, intentando encontrar un equilibrio entre lo que deseaba y lo que la realidad le ofrecía. Miró hacia la ventana, observando cómo la luna llena iluminaba suavemente el jardín. La luz plateada hacía que los árboles y el estanque parecieran casi etéreos, como si pertenecieran a un mundo diferente. Tal vez estoy siendo egoísta, pensó Reina mientras giraba el rostro hacia la foto nuevamente. Tal vez lo que necesito no es lo que tú necesitas ahora. Pero no puedo evitar desear que recuerdes. Que recuerdes quién eras, quiénes éramos. Que recuerdes cuánto te amo. Reina dejó escapar un largo suspiro, sintiendo como su pecho se apretaba con cada pensamiento. Acarició la fotografía una vez más, esta vez con más ternura, como si intentara transmitirle a Goku todo lo que sentía a través de ese simple gesto. Cerró los ojos y permitió que sus lágrimas fluyeran libremente, sintiendo que con cada gota liberaba una pequeña parte del dolor que la consumía. «Te amo, Goku. Siempre lo haré», susurró por última vez antes de colocar la fotografía de vuelta en su lugar. El acto de devolverla al mueble fue casi ritualista, como si al hacerlo reafirmara su compromiso con él, con ellos, con lo que habían sido y con lo que podrían volver a ser. Mientras las lágrimas continuaban fluyendo, Reina se sumió en un monólogo interno que parecía llenar la habitación con una energía melancólica y pesada. «No sé si puedo seguir pretendiendo que todo está bien», murmuró con un hilo de voz, casi inaudible, mientras sus dedos recorrían el marco de la fotografía una y otra vez. Las palabras salían de sus labios como si fueran confesiones destinadas únicamente al silencio que la rodeaba. «No sé si puedo seguir fingiendo que no me duele verte así. Es como si estuvieras aquí, pero al mismo tiempo, tan lejos». El marco de la fotografía temblaba ligeramente en sus manos, reflejo de la agitación que sentía. Su mirada estaba fija en el rostro sonriente de Goku, capturado en un instante de felicidad que ahora parecía tan distante como un sueño olvidado. Con delicadeza, su dedo índice trazó la línea de su sonrisa, como si tratara de memorizar cada detalle, de aferrarse a lo poco que aún podía llamarse suyo. «En esa sonrisa está todo lo que extraño, todo lo que me hace falta», musitó, su voz cargada de una tristeza que parecía impregnar cada rincón de la habitación. Su mente se detuvo en una duda que la había atormentado desde el momento en que Goku despertó sin recuerdos. «¿Y si lo olvidas todo, incluso lo que fuimos? ¿Qué haré si despiertas un día y yo no soy nada más que un rostro extraño en tu vida?» La idea de que Goku pudiera no recordarla, de que todos esos momentos compartidos quedaran enterrados en algún rincón inaccesible de su mente, la llenaba de un temor que apenas podía soportar. El peso de sus pensamientos se volvió insoportable, y Reina se permitió derrumbarse emocionalmente. «Te amo tanto que me duele», confesó, dejando que las palabras llenaran el aire como una súplica silenciosa, como si el simple hecho de decirlo pudiera aliviar el peso que cargaba en el pecho.
pero el dolor permanecía, un recordatorio constante de lo que había perdido y de lo que temía nunca recuperar. Su amor por Goku era profundo, inquebrantable, pero también era la fuente de su mayor angustia. Con movimientos lentos y deliberados, Reina dejó la fotografía a un lado, asegurándose de colocarla con cuidado, como si temiera que el más mínimo descuido pudiera dañar ese tesoro invaluable. Se recostó en su cama, permitiendo que el colchón amortiguara el peso de su cuerpo mientras su mente seguía llena de pensamientos. Miró al techo, sus ojos fijos en las sombras que danzaban suavemente debido a la iluminación tenue de la lámpara de su habitación. Recordó la última vez que Goku le había dicho que la amaba. Fue durante el festival de Konoha, una noche llena de luces y risas. Se habían apartado de la multitud para disfrutar de los fuegos artificiales desde un rincón tranquilo, solo ellos dos. «Te amo, Reina», le había dicho con una voz tan suave y llena de ternura que había hecho que su corazón se detuviera por un momento. Esas palabras, simples pero cargadas de significado, habían sido como un faro en medio de la oscuridad. Ahora, esas palabras resonaban en su mente como un eco distante, algo que parecía más un sueño que una memoria real. Cerró los ojos y dejó que ese recuerdo la inundara, aferrándose a él como si fuera un salvavidas en un mar de incertidumbre. En su mente, podía ver a Goku mirándola con esa mezcla de determinación y afecto que siempre había logrado que se sintiera especial, única en su mundo. «Quiero ser fuerte por ti, pero a veces siento que no puedo. Siento que estoy fallando en todo lo que debería hacer para ayudarte», confesó en voz alta, permitiendo que su voz se quebrara bajo el peso de sus emociones. Era un diálogo consigo misma, una manera de sacar lo que llevaba dentro, de liberar aunque fuera una pequeña parte de su carga emocional. «Pero, aunque me cueste, voy a seguir adelante. Por ti. Por nosotros». Sus palabras no eran solo una declaración de intenciones, sino una promesa que hacía tanto a Goku como a ella misma. Una promesa de que no se rendiría, sin importar cuán difícil se volviera el camino. Se giró hacia el marco de la foto una vez más, sus ojos llenos de lágrimas pero también de una determinación renovada. «No voy a rendirme contigo, Goku. No importa cuánto tiempo tome, no importa cuántas veces sienta que me estoy rompiendo, no voy a dejarte solo en esto». El silencio de la habitación se volvió casi tangible, roto únicamente por el sonido de su respiración entrecortada y el leve crujir del colchón bajo su peso. Reina tomó la fotografía una vez más, esta vez con más firmeza, como si sostenerla fuera un acto de desafío contra sus propios temores. «Te amo, Goku», susurró nuevamente, dejando que esas palabras llenaran el espacio vacío, convirtiéndose en una promesa silenciosa tanto para él como para ella misma. En su mente, esas palabras no eran solo una expresión de sus sentimientos, sino también un recordatorio de todo lo que estaba dispuesta a hacer, de todo lo que estaba dispuesta a sacrificar para mantener viva la conexión entre ellos. Mientras las lágrimas seguían cayendo, sintió que, aunque el camino sería largo y lleno de desafíos, estaba preparada para enfrentarlo. Por él. Por ellos. Por todo lo que compartieron y todo lo que aún podían llegar a ser. La oficina de Tsunade era el corazón palpitante de la casa Senju, un espacio impregnado de solemnidad y recuerdos. Cada detalle en esta habitación reflejaba no solo la rica historia de su linaje, sino también la fuerza y la determinación que caracterizaban a su ocupante. Las paredes, construidas con madera mokuton tratada, parecían respirar vida propia, con vetas naturales que se extendían como raíces que conectaban con el legado del clan. Cada tabla había sido trabajada con esmero, una obra maestra de artesanía que hacía honor al dominio del clan sobre la naturaleza. En cada rincón de la oficina, la presencia de Tsunade se hacía evidente. Las estanterías repletas de libros se alzaban imponentes hasta el techo, organizadas de manera impecable. Los volúmenes que contenían iban desde tratados médicos avanzados, legados de su propia investigación, hasta textos históricos y manuales de estrategias shinobi que pertenecieron a generaciones anteriores de los Senju. Algunos libros tenían las esquinas gastadas por el uso constante, mientras que otros, sellados con cintas y pergaminos, guardaban secretos que pocos podrían desentrañar. El escritorio central, hecho de una madera maciza y oscura, estaba ligeramente desordenado, un testimonio de las múltiples responsabilidades que cargaba Tsunade. Allí descansaban pergaminos abiertos,
con notas garabateadas al margen, junto a un tintero que había derramado un poco de su contenido en una esquina. Una lámpara de pie, con una pantalla de tela translúcida, proyectaba una luz cálida que suavizaba las sombras del espacio. Frente al escritorio, 2 sillas de respaldo alto invitaban a los visitantes a sentarse, aunque la imponente presencia de la líder senju a menudo hacía que pocos se sintieran realmente cómodos. El aire en la oficina era pesado, no por falta de ventilación, sino por la carga emocional que parecía impregnar el espacio. Las grandes ventanas ofrecían una vista panorámica de Konoha, con sus luces brillando débilmente bajo la oscuridad de la noche. Desde allí, Tsunade podía ver las calles principales del pueblo y los tejados de las casas, una vista que a menudo la hacía reflexionar sobre su responsabilidad hacia la aldea y su gente. Tsunade estaba sentada en el sofá cercano a su escritorio, una mano sosteniendo un vaso de sake mientras la otra descansaba en su regazo. Su postura relajada era un contraste evidente con la tensión que emanaba de su rostro. El sake, servido en una pequeña jarra de cerámica colocada sobre una bandeja al alcance de su mano, parecía ser su único alivio en una noche como esa. Levantó el vaso, llevándolo a sus labios con movimientos pausados, dejando que el sabor cálido del licor inundara su paladar antes de tragar. «Qué rico sabor», murmuró para sí misma, su voz apenas un susurro en la vasta quietud de la habitación. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, su mirada se dirigió automáticamente hacia el informe que yacía sobre su escritorio. El pergamino, doblado cuidadosamente, contenía información enviada directamente por Minato, un reporte de las actividades de Goku y Reina, observado por el Anbu designado. Tsunade dejó el vaso sobre la mesa cercana y tomó el informe con manos firmes, aunque la ligera presión en sus labios traicionaba su frustración. A medida que leía las palabras escritas, sus ojos se entrecerraron, reflejando el disgusto que crecía en su interior. Reina había pasado gran parte del día con Goku, en contra de las instrucciones claras que Tsunade le había dado apenas unas horas antes. Según el informe, habían compartido una comida, conversado extensamente y pasado tiempo juntos en la casa de Goku. «Reina», pronunció Tsunade con una mezcla de enfado y agotamiento. Sus dedos tamborileaban contra el borde del pergamino mientras consideraba sus opciones. La tentación de levantarse y confrontar a su hija era fuerte, pero se contuvo. Sabía que enfrentarse a Reina en ese momento sería inútil. Reina era obstinada, decidida a seguir sus propios instintos, incluso si eso significaba desafiar las órdenes de su madre. Tsunade suspiró, permitiendo que su frustración se disipara ligeramente antes de tomar otra decisión. ¿Cómo podría culparla completamente?, pensó, llevando una mano a su frente mientras masajeaba las sienes. Reina estaba actuando desde un lugar de amor y preocupación genuina, pero su impulsividad ponía en riesgo la estabilidad emocional de Goku. Esa mezcla de determinación y terquedad era algo que Reina había heredado directamente de ella, una característica que, aunque admirable en ciertas circunstancias, podía ser exasperante en otras. Dejó el informe sobre el escritorio y se levantó del sofá, caminando lentamente hacia las ventanas. Con el vaso de sake en la mano, miró hacia la aldea. La vista desde su oficina era espectacular, pero esta noche parecía más sombría de lo habitual. La sensación de responsabilidad que pesaba sobre ella se intensificaba cada vez que miraba esas calles iluminadas. Konoha dependía de su fuerza, de su capacidad para mantener el equilibrio, incluso en los momentos más oscuros. «Maldita sea, Goku», pensó, con una mezcla de frustración y dolor. Su mente volvió a los días en que Goku era una figura constante en sus vidas, alguien en quien todos podían confiar. Recordó cómo su presencia había traído estabilidad y esperanza, incluso en los tiempos más difíciles. Ahora, verlo reducido a una sombra de sí mismo era una carga que no sabía cómo manejar. Tsunade tomó otro sorbo de sake, cerrando los ojos mientras el licor cálido bajaba por su garganta. En su mente, se repetía una y otra vez la misma pregunta: ¿cómo podían ayudar a Goku a recuperar lo que había perdido? La situación era compleja, no solo desde un punto de vista médico, sino también emocional. Goku no era simplemente un shinobi más, era el corazón de la aldea, una figura que unía a las personas y les daba esperanza. Sus pensamientos se dirigieron hacia el pasado, recordando los momentos en que Goku había demostrado su lealtad y dedicación a Konoha.
Era alguien que siempre ponía a los demás por encima de sí mismo, un rasgo que lo había convertido en un pilar fundamental para la aldea. Pero ahora, ese pilar estaba quebrado, y la responsabilidad de repararlo recaía sobre ella. Con un movimiento decidido, Tsunade regresó al escritorio y tomó uno de los libros que había pertenecido a su abuela, Mito Uzumaki. El volumen era antiguo, con páginas amarillentas que crujían ligeramente al pasar. Era un texto lleno de conocimientos ancestrales, muchos de los cuales habían sido transmitidos de generación en generación. Mientras hojeaba el libro, sus dedos se detuvieron en una página que contenía un sello complejo, un diseño intrincado que parecía pulsar con una energía propia. «Espero que esto sea suficiente», murmuró, sus palabras cargadas de determinación. «No voy a rendirme, Goku. No importa cuánto tiempo tome, no importa cuántas noches sin dormir tenga que soportar, voy a encontrar una manera de ayudarte». El peso de su promesa era inmenso, pero Tsunade no era alguien que se echara atrás ante un desafío. Sabía que el camino sería difícil, lleno de incertidumbres y posibles fracasos, pero también sabía que no podía permitirse fallar. Por Goku, por Reina, por Konoha. Su resolución era inquebrantable, un reflejo de la fuerza que había heredado de su linaje y de las lecciones que había aprendido a lo largo de su vida. El silencio de la oficina se hizo más profundo, solo interrumpido por el sonido del pergamino al ser enrollado cuidadosamente. Tsunade colocó el informe a un lado, junto al libro de Mito, y se permitió un último sorbo de sake antes de apagar la lámpara de pie. Mientras la oscuridad se apoderaba de la habitación, sus pensamientos seguían girando en torno a la misma figura. Goku. La oficina de Tsunade era un reflejo perfecto del carácter y la historia del clan Senju, poderosa, imponente y llena de sabiduría acumulada. Los estantes que rodeaban la habitación estaban repletos de libros, algunos con tapas de cuero desgastadas por el tiempo y otros con inscripciones brillantes que parecían nuevas. Entre ellos, destacaba la serie de tomos de Mito Uzumaki, cada uno más voluminoso y complejo que el anterior. Las páginas de estos libros contenían un conocimiento tan vasto que incluso Tsunade, con toda su experiencia, encontraba complicado procesar todo a la vez. El escritorio de madera maciza estaba cubierto de notas, plumas y pergaminos abiertos. Tsunade, sentada en su silla, tenía una postura firme pero relajada, como alguien que sabía cómo manejar la presión constante. Frente a ella, Reina estaba sentada en una silla más sencilla, pero no menos cómoda. Ambas tenían un libro abierto frente a ellas, y el sonido de las páginas al pasar era lo único que rompía el silencio de la oficina. Reina dejó escapar un suspiro, cerrando su libro momentáneamente para recostarse en el respaldo de su silla. El separador que colocó indicaba que casi había terminado el tomo que estaba estudiando, pero su expresión mostraba agotamiento y una leve frustración. No puedo creer que la abuela Mito haya escrito todo esto. Es demasiada información, y todo es increíblemente denso. ¿Cómo pudo saber tanto?, dijo Reina, dejando que sus palabras se llenaran de asombro mientras observaba el tomo cerrado frente a ella. Tsunade, quien también cerró su libro con un movimiento lento y calculado, cruzó los brazos y respondió con una mezcla de admiración y cansancio en su voz. Mito tuvo acceso directo a los secretos más profundos del clan Uzumaki. Aprendió cosas que pocos podrían siquiera imaginar. Hay aspectos de su conocimiento que ni siquiera compartió conmigo. Pero debemos sentirnos agradecidas de que este legado esté ahora en nuestras manos. Es un privilegio, aunque sea difícil de digerir. Reina asintió lentamente, comprendiendo las palabras de su madre, pero no pudo evitar sentir que la magnitud de la tarea que tenían entre manos era abrumadora. Miró a Tsunade durante unos segundos, esperando que su madre rompiera el silencio con algún comentario o dirección. Pero Tsunade permanecía en silencio, como si estuviera procesando algo más. Reina finalmente rompió la tensión con una mirada inquisitiva. ¿No tienes nada que decirme sobre lo de ayer?, preguntó Reina, con un tono que mezclaba curiosidad y una leve inquietud. Tsunade arqueó una ceja y soltó una pequeña risa nasal antes de responder. ¿Te refieres a la conversación que tuviste con Goku? No necesito ser adivina para saber que estás esperando un regaño. Reina se tensó al escuchar esas palabras, pero prefirió guardar silencio,
esperando ver cómo continuaba Tsunade. Reina, ya eres adulta, continuó Tsunade, con un tono calmado pero firme. Tienes la capacidad de tomar tus propias decisiones. A pesar de que te advertí que evitaras este tipo de interacciones con Goku, entiendo las emociones que te llevaron a hacerlo. No estoy molesta. Sería inútil en este caso. Pero sí quiero saber exactamente qué hablaron y cómo reaccionó. Reina soltó un suspiro de alivio, aunque una parte de ella seguía esperando algún tipo de reprimenda. Con un tono más relajado, comenzó a relatar lo ocurrido en casa de Goku, desde las preguntas que él había hecho hasta las respuestas que ella había dado. Reina relató todo con precisión, sin omitir detalles importantes. Desde la forma en que Goku la miraba con confusión y curiosidad hasta las preguntas específicas que él le había hecho sobre su relación, su pasado y el mundo que lo rodeaba. Cada palabra de Reina estaba cargada de emociones que intentaba controlar, pero que inevitablemente se filtraban en su tono y en sus gestos. Al principio parecía tranquilo, pero cuando le hablé de sus padres, pude notar cómo su expresión cambió. No sé si fue tristeza o simplemente desconcierto, pero fue difícil de ver. Me preguntó quiénes eran, cómo murieron, y fue en ese momento cuando me di cuenta de lo mucho que realmente ha perdido, aunque él no lo sepa aún. Tsunade asintió lentamente, sus dedos entrelazados descansaban sobre la mesa mientras escuchaba atentamente a su hija. Aunque su rostro mostraba una serenidad estudiada, por dentro estaba reflexionando sobre cada palabra, analizando las posibles implicaciones. Entonces, él no mostró ninguna reacción negativa más allá de la confusión, preguntó Tsunade, su tono firme pero inquisitivo. Reina negó con la cabeza. No, al menos no una que pudiera notar de inmediato. Parecía procesar todo con calma, aunque estoy segura de que tiene más dudas ahora que antes. Tsunade suspiró y se reclinó en su silla, mirando hacia el techo de la oficina como si buscara respuestas entre las vigas de madera. Su mente estaba llena de pensamientos, pero uno destacaba por encima de todos, la posibilidad de que Goku intentara descubrir más por su cuenta. Esto podría ser problemático, dijo Tsunade finalmente, bajando la mirada para encontrarse con los ojos de Reina. Si Goku empieza a investigar por su cuenta, podría encontrarse con información que no está preparado para procesar. No podemos controlar todo lo que hay en Konoha, y menos con su naturaleza persistente. Reina frunció el ceño, intentando entender completamente a qué se refería su madre. ¿Crees que intentará buscar algo más? No parece el tipo de persona que simplemente acepte todo lo que le dicen sin cuestionarlo, pero, ¿hasta dónde crees que podría llegar? Tsunade dejó escapar una risa breve pero amarga. Goku siempre ha sido terco. Incluso sin su memoria, sigue siendo el mismo en muchos aspectos. Si decide buscar respuestas, no descansará hasta encontrarlas. Y eso podría ponerlo en peligro. El silencio se apoderó de la habitación por unos momentos mientras ambas procesaban la conversación. Reina no pudo evitar sentirse culpable. Aunque sabía que había hecho lo mejor que pudo para responder las preguntas de Goku, también sabía que tal vez había abierto una puerta que era mejor dejar cerrada. Madre, dijo finalmente Reina, rompiendo el silencio. ¿Crees que hice mal en responderle? No quiero que piense que estoy ocultándole cosas, pero tampoco quiero que esto le haga más daño. Tsunade miró a su hija con una mezcla de comprensión y cansancio. No hiciste mal, Reina. Hiciste lo que creíste correcto en ese momento, y eso es todo lo que podemos hacer. Pero ahora necesitamos concentrarnos en encontrar una solución para él. Este conocimiento que nos dejó Mito es nuestra mejor oportunidad. Si logramos entenderlo, tal vez podamos ayudarlo no solo a recuperar su memoria, sino también a protegerlo de cualquier cosa que pueda dañarlo. Reina asintió, aunque la inseguridad seguía reflejándose en sus ojos. Ambas mujeres volvieron a centrarse en los libros frente a ellas, retomando la lectura con renovada determinación. El silencio en la oficina se rompía únicamente por el suave sonido de las hojas al pasar, un murmullo casi imperceptible que, de algún modo, proporcionaba una sensación de calma en medio de las tensiones. Reina volvía su atención al grueso libro de Mito Uzumaki que tenía frente a ella, intentando descifrar las complejas fórmulas y teorías que la legendaria ninja había dejado registradas. Pero por más que se concentraba, su mente seguía divagando.
No puedo dejar de pensar en cómo se sentirá Goku ahora, dijo Reina de repente, sin apartar la vista del texto. Su tono era bajo, casi como si estuviera hablándose a sí misma. Tsunade levantó la mirada, observando a su hija con atención. Sabía que el peso emocional que Reina cargaba no era menor, y aunque quería ofrecerle palabras de consuelo, también entendía que su hija necesitaba expresar lo que sentía. «Es normal que te preocupes», respondió Tsunade finalmente, con una voz tranquila pero firme. «Pero no puedes dejar que eso te consuma. Goku necesita que estemos enfocadas en ayudarlo, no en culparnos por lo que no podemos cambiar». Reina dejó el libro de lado y se recargó en el respaldo de su silla, mirando al techo con una expresión de frustración. «Lo sé, pero es difícil. Lo veo tan perdido, tan desconectado de todo, y no puedo evitar sentir que, de alguna manera, lo he fallado». «Reina», dijo Tsunade, su tono más firme ahora, «esto no es culpa tuya. Goku está pasando por algo que ninguno de nosotros puede entender completamente. Pero lo que sí podemos hacer es estar aquí para él, darle el apoyo que necesita y trabajar para encontrar una solución». La joven asintió, aunque la duda seguía reflejada en sus ojos. Era evidente que las palabras de su madre no habían disipado del todo la culpa que sentía, pero al menos le ofrecían un poco de consuelo. Ambas retomaron la lectura, sumergiéndose nuevamente en las complejas páginas escritas por Mito. Las palabras parecían danzar frente a sus ojos, una mezcla de conceptos médicos avanzados, teorías sobre la manipulación del chakra y anotaciones personales que revelaban la profundidad del conocimiento de la legendaria Uzumaki. Después de varios minutos, Reina rompió el silencio nuevamente. «Madre, ¿alguna vez te has sentido como si estuvieras luchando contra algo imposible?» Tsunade cerró el libro que tenía en las manos y se tomó un momento para considerar la pregunta. Sabía que su hija no esperaba una respuesta sencilla, y quería ser honesta con ella. «Muchas veces», admitió finalmente. «Ser líder, ser médico, ser madre, cada uno de esos roles viene con sus propios desafíos, y hay momentos en los que parece que no importa cuánto lo intentes, nunca es suficiente. Pero lo importante es no rendirse. Incluso cuando todo parece estar en tu contra, debes seguir adelante». Reina asimiló las palabras de su madre, encontrando en ellas una fortaleza que no sabía que necesitaba. Miró el libro frente a ella y tomó una decisión. «Entonces seguiré adelante. No importa lo difícil que sea, haré lo que sea necesario para ayudar a Goku. Él merece eso y más». Tsunade sonrió ligeramente, sintiendo un orgullo silencioso por la determinación de su hija. La casa principal del clan Uzumaki, situada en una zona elevada de Konoha, era un ejemplo de la majestuosa arquitectura tradicional japonesa mezclada con el toque distintivo de este antiguo clan. Construida hace generaciones por expertos artesanos, la residencia combinaba la funcionalidad con un diseño imponente que reflejaba el legado y la grandeza del clan. Rodeada por una alta cerca de madera decorada con grabados del símbolo espiral Uzumaki, la propiedad exudaba tanto elegancia como seguridad. El camino de entrada estaba compuesto por piedras perfectamente alineadas que conducían hacia la puerta principal, flanqueada por dos linternas de piedra tallada que se encendían automáticamente al anochecer, proporcionando una luz cálida y acogedora. Los jardines que rodeaban la casa estaban cuidadosamente mantenidos, con cerezos en flor que se balanceaban suavemente al ritmo de la brisa, y un pequeño arroyo artificial que corría serpenteando por entre las plantas. Puentes de madera conectaban diferentes áreas del jardín, como pequeños espacios destinados a la meditación o a disfrutar del paisaje en silencio. La entrada principal de la casa era imponente, con una puerta de madera maciza que mostraba intrincados grabados del símbolo del clan en el centro, mientras que los marcos estaban adornados con motivos florales que parecían contar historias de épocas pasadas. El sonido de la puerta al abrirse era firme pero suave, un recordatorio de la calidad de los materiales y del cuidado que se había puesto en cada detalle de su construcción. Al ingresar, el interior de la casa no era menos impresionante. Los pisos de madera pulida reflejaban la luz que entraba por las ventanas corredizas de papel de arroz, y el aroma a madera de cedro impregnaba el aire. Un amplio vestíbulo recibía a los visitantes, con un tokonoma en el que se exhibía un pergamino caligráfico con palabras de sabiduría del primer líder del clan. Frente a este,
Un pequeño altar contenía flores frescas y un incienso que se quemaba continuamente, llenando el espacio con una fragancia relajante. La planta baja estaba diseñada para ser funcional y acogedora a la vez. La sala principal era amplia, con cojines colocados en el suelo alrededor de una mesa baja de madera, decorada con un acabado lacado negro que brillaba a la luz de las lámparas colgantes. En las paredes, se exhibían tapices con representaciones artísticas del clan Uzumaki, desde sus inicios hasta su integración en Konoha. La cocina era un espacio moderno adaptado al estilo tradicional. Los utensilios estaban cuidadosamente organizados en estantes abiertos, y los armarios de madera clara contrastaban con las encimeras de piedra negra. Un pequeño rincón al lado de la cocina albergaba un horno tradicional donde Kusina solía preparar sus especialidades familiares. El comedor, situado al lado de la cocina, era otro lugar destacado. Una mesa alargada, hecha de madera oscura, estaba rodeada por sillas acolchadas que invitaban a largas conversaciones en familia. Las lámparas de papel suspendidas del techo proyectaban una luz cálida, creando un ambiente íntimo y familiar. Grandes puertas corredizas de vidrio se abrían hacia el jardín trasero, permitiendo que la naturaleza se integrara al espacio interior. Kusina estaba sentada cómodamente en un amplio sillón cubierto con un tejido fino, de un tono crema que contrastaba con los detalles en madera oscura de la habitación principal. La luz suave del sol de la tarde se filtraba a través de las cortinas de lino translúcido, proyectando patrones tenues sobre el suelo de tatami perfectamente alineado. Frente a ella, una pequeña mesa baja sostenía una tetera de cerámica esmaltada, que aún desprendía un leve vapor, y una taza de té verde medio llena que Kusina había olvidado mientras se sumergía en su lectura. El libro que sostenía entre sus manos tenía una cubierta rígida de color rojo oscuro, adornada con el símbolo del clan Uzumaki en el centro, un espiral intrincado que parecía casi moverse bajo la luz cambiante. Las esquinas del libro mostraban señales de uso frecuente, con marcas en los bordes de las páginas que indicaban las secciones más consultadas. El contenido del texto era denso, repleto de descripciones de sellos, diagramas complejos y explicaciones sobre la manipulación del chakra. Kusina pasaba las páginas con cuidado, sus ojos recorriendo las líneas con intensidad, buscando algo, cualquier cosa, que pudiera ser útil. Sus cejas ligeramente fruncidas y los suaves movimientos de su cabeza al leer delataban su concentración. Sin embargo, a medida que avanzaba, su expresión comenzó a cambiar y la frustración se acumulaba en sus ojos, que reflejaban una mezcla de cansancio y determinación. Finalmente, con un suspiro que resonó en la tranquila habitación, cerró el libro con un gesto firme. Lo dejó sobre la mesa, junto a otros textos similares que había revisado esa misma semana. Se masajeó las sienes con las yemas de los dedos, intentando aliviar la tensión que se había acumulado no solo en su cuerpo, sino también en su mente. «Esto es agotador», murmuró, recostándose en el respaldo del sillón. «He leído todo esto una y otra vez, pero nada parece llevarme a una solución. Es como si todas las respuestas estuvieran ahí, pero justo fuera de mi alcance». El silencio de la habitación era casi palpable, interrumpido solo por el leve crujido de la madera bajo el peso de Kusina al cambiar de posición. Cerró los ojos por un momento, permitiendo que su mente divagara. Sin querer, su memoria la llevó a un momento distante, a los días en que Goku era apenas un niño. Aunque Goku no era su hijo biológico, Kusina siempre había sentido un profundo cariño por él, un instinto protector que no había disminuido con el tiempo. ¿En qué momento creciste tan rápido, Goku?, se preguntó en voz baja, abriendo los ojos y fijando la vista en el techo. La pregunta no era retórica, realmente se lo preguntaba, porque parecía que apenas ayer era un niño. Ahora, la situación se había vuelto tan complicada que a veces sentía que necesitaba más de él de lo que él necesitaba de ella. Se inclinó hacia adelante y tomó la taza de té, ahora tibio, dándole un sorbo mientras sus pensamientos seguían girando. En su cuello colgaba un collar con un símbolo del clan Uzumaki partido por la mitad, una pieza que había entregado a Goku cuando era niño. Tomó el colgante entre sus dedos, sosteniéndolo con delicadeza mientras lo observaba con una mezcla de nostalgia y tristeza. Goku, siempre has sido tan fuerte, tan determinado, pero esta vez, siento que te estoy fallando. No puedo encontrar nada que pueda ayudarte, y eso me está destrozando. Su voz era apenas un susurro, pero cada palabra cargaba un peso emocional que parecía llenar la habitación.
Kusina permaneció en silencio, sosteniendo el colgante con delicadeza. Lo giró entre sus dedos, observando cómo la luz de la habitación se reflejaba en su superficie desgastada. Cada rasguño y marca en el metal contaba una historia, un recuerdo de los momentos compartidos con Goku. Su mente divagó hacia uno de esos recuerdos, cuando Goku era pequeño y solía aferrarse a ese mismo colgante mientras le preguntaba sobre el clan Uzumaki. «Esto es una parte de nosotros», le había dicho con una sonrisa en aquel entonces, colocando el colgante alrededor del cuello de Goku. «Es un símbolo de fortaleza y resiliencia. Siempre que lo tengas, recuerda que no importa lo difícil que sea el camino, siempre podrás superarlo». Esos recuerdos solían reconfortarla, pero esta vez no. Esta vez, la realidad era demasiado cruda, demasiado presente. Se mordió el labio inferior mientras un torrente de emociones amenazaba con desbordarla. No podía permitirse caer en la desesperación, pero la sensación de impotencia era abrumadora. Tomó aire profundamente, intentando calmarse, y dejó el colgante caer de vuelta contra su pecho. Volvió a mirar hacia el libro que había dejado sobre la mesa, pero no lo tomó de nuevo. En cambio, se levantó del sillón, caminando hacia una de las ventanas de la habitación. Desde allí, tenía una vista perfecta del jardín trasero. Los cerezos en flor estaban en plena temporada, y sus pétalos caían suavemente con el viento, creando un paisaje sereno que contrastaba con el caos interno que sentía. Kusina apoyó una mano en el marco de la ventana y cerró los ojos por un momento, dejando que el suave sonido del viento calmara ligeramente su mente. «¿Qué más puedo hacer?», murmuró, casi inaudible. El reloj en la pared marcaba las 3 de la tarde, y el sonido rítmico de las agujas parecía amplificar el silencio en la habitación. Miró el tiempo y sintió una punzada de urgencia. No podía quedarse ahí, esperando respuestas que no llegaban. Si no encontraba algo útil en los textos del clan Uzumaki, tendría que buscar ayuda en otro lugar. Se giró y comenzó a prepararse para salir. Tomó un chal ligero que estaba colgado en el respaldo de una silla cercana y se lo colocó sobre los hombros. Sus movimientos eran rápidos pero precisos, reflejo de su naturaleza decidida. Antes de salir de la habitación, echó un último vistazo al libro sobre la mesa, como si esperara que la respuesta apareciera mágicamente entre sus páginas. «Si no puedo encontrar una solución aquí, Mikoto será mi próxima opción», dijo para sí misma, ajustándose el chal. La idea de pedirle ayuda a Mikoto le generaba cierta incomodidad, no porque dudara de sus habilidades, sino porque sabía que involucrarla significaba admitir su incapacidad para resolver el problema por sí misma. Con un último suspiro, salió de la habitación y comenzó a descender las escaleras, su mente ya enfocada en su próximo paso. Mientras caminaba por la casa, el eco de sus pisadas en el suelo de madera resonaba en los pasillos, acompañándola como un recordatorio del peso que llevaba. La casa de Mikoto Uchiha era un ejemplo majestuoso de la herencia del clan. Construida siguiendo los principios del diseño tradicional japonés, combinaba la elegancia de tiempos pasados con una sencillez funcional. Los cimientos de madera estaban pulidos con un cuidado impecable, y las paredes exteriores lucían tonos de ébano que brillaban bajo la luz del sol. Rodeada de un denso jardín, la casa estaba diseñada para ser un refugio de serenidad. El sendero hacia la entrada principal estaba bordeado de piedras blancas que contrastaban con el verde profundo del musgo y los arbustos cuidadosamente podados. El aire olía a flores frescas de cerezo, gracias a los árboles que enmarcaban el camino. Al acercarse, se podía escuchar el suave susurro del agua en un pequeño estanque central, decorado con carpas koi que nadaban lentamente, reflejando la calma del entorno. La puerta principal era una obra de arte en sí misma. Tallada a mano con intrincados diseños de llamas entrelazadas, simbolizaba el poder y la herencia del clan Uchiha. Al cruzarla, uno se encontraba con un espacioso vestíbulo donde se pedía dejar los zapatos, una tradición que destacaba el respeto y la limpieza. En el interior, los tatamis cubrían los suelos, y las paredes estaban adornadas con pergaminos de caligrafía antigua y pinturas de paisajes montañosos. Los muebles eran minimalistas pero refinados. Una mesa baja de madera oscura ocupaba el centro del salón, rodeada de cojines bordados en tonos de rojo y negro, los colores emblemáticos del clan.
Sobre una repisa alta, junto a un incensario que llenaba la habitación con un aroma relajante, se encontraba una hilera de fotografías familiares. Una en particular llamaba la atención, una joven Mikoto con Itachi y Sasuke, ambos niños, jugando en el patio trasero. La expresión en sus rostros irradiaba alegría, una imagen congelada de días más felices. Kusina Uzumaki llegó a la casa, su energía vibrante contrastando con la calma solemne del hogar. Vestía un kimono rojo con detalles dorados, sus colores reflejaban tanto su herencia Uzumaki como su personalidad ardiente. Al ser recibida por Mikoto, intercambiaron una inclinación respetuosa antes de que Mikoto la guiara hacia el salón principal. Las dos mujeres se sentaron en el sofá, un mueble de madera adornado con cojines de seda que ofrecía tanto comodidad como sofisticación. Mikoto, siempre serena, sirvió té de un juego de porcelana finamente decorado con motivos de flores de cerezo. El sonido del líquido al caer en las tazas llenó el silencio inicial, creando una pausa que permitió a Kusina ordenar sus pensamientos. «Gracias por recibirme, Mikoto», comenzó Kusina, sosteniendo su taza con ambas manos mientras buscaba las palabras adecuadas. «Sé que no es fácil para ti, y te lo agradezco mucho. Estoy aquí porque ya no sé qué más hacer. Goku, su situación parece no tener solución». Mikoto mantuvo su taza de té entre las manos, el calor reconfortante emanando de la porcelana. Tomó un sorbo lento, sus ojos oscuros estudiando a Kusina, quien estaba sentada frente a ella con una postura rígida, las manos entrelazadas sobre su regazo. La luz del sol que se filtraba por las cortinas acariciaba los cabellos rojos de Kusina, haciéndolos brillar como si fueran fuego vivo, pero sus ojos reflejaban una tormenta interna. Mikoto no podía evitar sentir una punzada de tristeza al ver a su amiga así. Kusina siempre había sido una fuerza imparable, un torbellino de energía y determinación. Ahora, parecía una versión más apagada de sí misma, como si llevara sobre los hombros un peso que no podía compartir con nadie más. Finalmente, Mikoto rompió el silencio con una voz suave pero firme. «Entiendo lo difícil que debe ser para ti, Kusina. Goku ha pasado por tanto. Incluso antes de que naciera, su vida parecía marcada por desafíos que nadie debería enfrentar». Kusina levantó la vista lentamente, sus ojos brillando con una mezcla de dolor y determinación. Asintió, pero no dijo nada de inmediato. Sus dedos jugueteaban nerviosamente con el borde de su túnica, un gesto inusual para alguien tan segura como ella. «Es cierto», respondió finalmente, su voz apenas un susurro. «Siempre ha sido así, pero ahora es diferente. Siempre tuvo la fuerza para superar cualquier obstáculo. Pero esto», hizo una pausa, tragando saliva mientras buscaba las palabras correctas. «Esto es algo que ni siquiera él puede controlar». El silencio llenó la habitación, pesado y opresivo. Mikoto dejó su taza sobre la mesa con cuidado, cruzando las manos sobre su regazo mientras miraba a Kusina con una mezcla de comprensión y preocupación. «Supongo que si vienes a contarme esto, es porque necesitas mi ayuda. ¿Estás pensando en que utilice el Sharingan con él?» Kusina levantó la cabeza rápidamente, su mirada encontrándose con la de Mikoto. «Sí», respondió con una firmeza que parecía surgir de la desesperación. «Sé que el Sharingan no se usa para cosas como estas, pero he agotado todas las opciones. Tsunade ha hecho innumerables análisis y todo parece estar bien. Ningún sello que conozco puede ayudar, y la medicina tampoco. Tal vez el Sharingan pueda darnos alguna respuesta, algo que podamos usar para ayudarlo». Mikoto entrecerró los ojos, sus pensamientos acelerándose mientras consideraba las palabras de Kusina. El Sharingan era un poderoso dojutsu, pero su alcance tenía límites. Estaba diseñado para manipular percepciones, para controlar y confundir, no para resolver enigmas médicos o psíquicos. Kusina comenzó lentamente, eligiendo sus palabras con cuidado. «No me niego a ayudar. De hecho, estaría más que dispuesta a intentarlo. Pero debo ser honesta contigo, el Sharingan no está diseñado para curar o leer mentes de esa manera. Es una herramienta poderosa, pero sus usos están más orientados a manipular la percepción, no a descubrir problemas tan profundos». Kusina apartó la mirada, mordiéndose el labio inferior mientras sus manos se apretaban con fuerza. «Lo sé, Mikoto», dijo después de un momento, su voz teñida de frustración.
Pero nunca se ha intentado algo como esto, ¿verdad? Quizás funcione. Quizás podamos encontrar algo que se nos esté escapando. Mikoto se recostó ligeramente en el sofá, su mente viajando por los recuerdos de su clan y los usos que se le habían dado al Sharingan a lo largo de los años. Era cierto que nunca se había utilizado para algo como lo que Kusina proponía, pero eso no significaba que fuera imposible. Aún así, los riesgos eran inmensos. Si lo intentamos, dijo finalmente, con una nota de advertencia en su voz, necesitaríamos informar a Tsunade. Ella debería estar al tanto de lo que vamos a hacer, especialmente si hay riesgos. Y créeme, Kusina, habrá riesgos. El Sharingan no es un poder que pueda usarse a la ligera. Kusina levantó la vista, sus ojos ardiendo con una mezcla de desesperación y determinación. Estoy de acuerdo. Hablaré con ella. Pero Mikoto, realmente necesito que lo intentes. Si hay una mínima posibilidad de que esto funcione, no puedo dejarlo pasar. Goku ha hecho tanto por todos nosotros. Es hora de que alguien haga algo por él. Mikoto observó a Kusina detenidamente, notando la intensidad en su mirada, la misma intensidad que siempre había admirado en su amiga. Internamente, Mikoto sentía un peso en su corazón. Goku era importante no solo para Kusina, sino también para Konoha en su totalidad. Aunque su memoria estaba perdida, su esencia seguía siendo un faro para muchos. De acuerdo, Kusina, dijo finalmente Mikoto, su voz firme pero suave. Ayudaré. Pero debemos hacerlo con cuidado. Informemos a Tsunade primero y planifiquemos cada paso. No quiero correr ningún riesgo innecesario con Goku. Kusina dejó escapar un suspiro de alivio, su postura relajándose ligeramente. Una pequeña sonrisa apareció en sus labios, agradecida y aliviada al mismo tiempo. Gracias, Mikoto. Esto significa mucho para mí. Mientras ambas mujeres se sentaban en silencio por un momento, Mikoto permitió que sus pensamientos vagaran. Había algo profundamente trágico en la situación de Goku, algo que resonaba con su propia experiencia de pérdida y sacrificio. Aunque sus habilidades y conocimientos como Uchiha eran vastos, no podía evitar preguntarse si serían suficientes para enfrentarse a un problema tan complejo. Mikoto miró a Kusina nuevamente, notando la determinación en sus ojos. Sabía que haría todo lo posible para ayudar, no solo porque era lo correcto, sino porque sentía que era su deber como amiga y como miembro de Konoha. Vamos a intentarlo, Kusina, dijo finalmente, su voz cargada de una resolución tranquila. Pero recuerda, esto es solo el comienzo. Lo que encontremos podría llevarnos a respuestas, pero también podría abrir nuevas preguntas. Debemos estar preparadas para cualquier cosa. Kusina asintió, su mirada fija en Mikoto con una mezcla de gratitud y determinación. Lo sé, Mikoto. Estoy lista para enfrentar lo que venga. El silencio que siguió no fue incómodo, sino lleno de una comprensión tácita entre dos mujeres que compartían un propósito común. Ambas sabían que el camino que tenían por delante sería difícil, pero también sabían que no estaban solas en él. Yo, あの方と離れて寂しいと感じていた。